privilegio volver a estar con ustedes en este púlpito, esta vez para continuar con el estudio de la carta a los Efesios, que comenzó nuestro hermano Sergio hace 2 semanas atrás. Vimos que el propósito de la carta es la maravillosa declaración del eterno propósito de Dios en Cristo, manifestada en su iglesia y de las consecuencias prácticas de dicho propósito. A su vez advertimos en el contexto histórico que la carta a la iglesia de Éfeso fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 60-62, desde su prisión en Roma, según lo relata el libro de los Hechos. En el contexto histórico aprendimos que la ciudad de Éfeso era una gran sede de la cultura, de la ciencia, de la educación, dedicada al comercio y a la religión. Allí se encontraba el templo de Artemisa o Diana. Ese templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A su vez observamos que en sus orígenes la iglesia de Éfeso fue fundada por Priscila y Aquila, a quienes Pablo conoció en Corinto y con quienes se dirigió a la ciudad de Éfeso. Y también vimos que la transformación que produjo el Evangelio en la vida de los creyentes de esa ciudad los llevó a que quemaran los libros de hechicería y brujería. Bajo este contexto estudiaremos los versículos 3 al 14 del capítulo 1 de la carta de Éfeso, que he titulado La Trinidad obrando en el maravilloso plan de la salvación. Y esto lo vamos a hacer en 3 puntos. El primero va a ser, se titula Elegidos por la voluntad de Dios Padre. El segundo punto, redimidos por Dios el Hijo. Y el tercer punto, sellados por Dios el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por esta noche, Señor, en que nos permites venir a alabarte, Señor, a adorar tu nombre, Señor, a verte a ti, Padre Santo, y a compartir contigo, Padre bendito, tu palabra, Señor. Te pedimos que derrames, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre Santo, que abras nuestra mente y nuestro entendimiento, Padre Santo, que llenes nuestro corazón de tu palabra, Señor, para que podamos ver, Señor, cómo tú nos has elegido, Señor, en la eternidad, y cómo hemos sido redimidos, Señor, por el Hijo, y cómo el celo del Espíritu Santo pone la garantía, Señor, de que somos un especial tesoro adquirido por ti, Padre Santo, para tu gloria y alabanza. Gracias, Señor bendito. Esto te lo pido en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Vamos a ver el versículo 3 al 14. Y el pasaje dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos primeros en esperar a Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído fuisteis sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios, para la alabanza de su gloria. Después de haber leído este hermoso pasaje lleno de verdad y de doctrina sana de las Escrituras, analicemos el primer punto que comprende los versículos 3 al 6, para lo cual les pido que volvamos a leer esos pasajes, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción, como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Bien, hermanos, imaginemos que dos empresas constructoras deciden lanzar un premio en conjunto para promocionarse. El premio incluye el pago de todos los trámites de la propiedad, impuestos, derechos reales y cualquier otro gasto que pueda hacer efectivo el respectivo goce de ese bien inmueble. Y usted ha salido beneficiado y no ha tenido que comprar ni siquiera el boleto de la rifa. Es más, el premio ha sido otorgado a su persona sin que haya merecido hacer nada ni haya hecho nada. Es conforme a lo que los organizadores han decidido y le han entregado el premio. ¿Cuál sería su actitud al momento de recibir la noticia de ese regalo? ¿Cómo se sentiría cuando le entreguen los papeles de propiedad que garantizan el derecho propietario a su favor? ¿Qué hablaría o comentaría respecto a la empresa y a sus productos cuando les pregunten por el regalo recibido? ¿No estarían llenos de gozo, de alegría? ¿No dejarían de hablar bien de esas empresas y de alabarlos incluso? Bueno, de esa misma forma, en este pasaje vemos cómo el apóstol Pablo derrama su alma en verdadera adoración por la bondad de Dios, que lo ha adquirido como posesión suya, sin mérito alguno, siendo él un perseguidor de la iglesia. Recordemos que él estaba camino además con cartas de autorización para las sinagogas a fin de detener a los seguidores de Cristo. En eso estaba cuando fue derribado del caballo por nuestro Señor Jesucristo. Este encuentro personal con Jesús cambió el rumbo de su vida. Inmediatamente se puso a predicar de Cristo. Y en la iglesia daban gloria diciendo, ¿no es este que sonaba en la iglesia? Y él comprendió el misterio de la voluntad de Dios Padre, a quien le atribuye todo el honor y toda la gloria por las bendiciones espirituales que ha derramado en favor del creyente, entre las que se detallan la elección, la redención y el sello con el espíritu de la promesa que es en Cristo. Estas bendiciones son la manifestación de la gracia de Dios, sobre la cual el creyente no tiene ninguna participación, ni activa ni pasiva. Y la única forma adecuada de agradecer a Dios por todos estos regalos espirituales es expresando alabanza. Esto es lo que significa bendito sea. Esta exaltación de la gracia de Dios que hace el apóstol Pablo a los Efesios tiene el propósito de promover en ellos la misma gratitud que él tiene e inflamarles en su corazón con una sincera y humilde alabanza a Dios. Reconociendo hasta aquí la acción desarrollada por la eternidad de la Trinidad, Dios Padre otorga su bendición a los creyentes. Y a Dios Hijo, en quien tenemos estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Lugar donde Dios, el Padre, derrama su bendición a la iglesia y al creyente en particular. En este contexto, los creyentes de Jesús, espiritualmente hablando, se encontraban en una posición incomparable, gozando de las bendiciones espirituales, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Esto contrasta dramáticamente lo que antes de escuchar el Evangelio se vivía allá. Recuerden que ellos estaban bajo la maldición de las tinieblas, viviendo la idolatría y la brujería. Estas bendiciones espirituales de Dios que Dios da al creyente solo son posibles después que uno tiene un encuentro personal con Cristo. No hay otra forma. Así como la tuvo Saulo de Tarso, y esto coloca al creyente en esos lugares celestiales, en él como parte de su iglesia. Ahora bien, el creyente fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, en la eternidad misma, para que fuese santo y sin mancha delante de él, antes de que existiera la humanidad. En 2 Timoteo 1:9, la palabra de Dios dice que Dios nos escogió nos dio su gracia desde antes de la fundación del mundo, es decir, en la eternidad.
cuando no había tiempo, ni espacio, ni universo, ni nada. En ese tiempo, según señala la carta a Tito, el capítulo 1, versículo 2, Dios prometió desde los tiempos eternos la esperanza de la vida eterna. De la misma forma, en 1 Pedro 1, 19, 20, vemos que la sangre de Cristo, como de un cordero sin tacha y sin mancha, estaba preparada desde antes de la fundación del mundo para ser derramada por el creyente. Y en Apocalipsis 13, 8 nos habla del cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Les voy a contar una anécdota para ilustrar un poco este pasaje. El pastor Ramiro, con su permiso, me comentó que hace tiempo atrás, cuando él estaba en una iglesia que era manipuladora emocionalmente y espiritualmente, y él pretendía salir de esa iglesia, le había prohibido salir allá. Le decía que él había nacido ahí y que si salía iba a sufrir maldiciones por ese hecho. Entonces estaba muy triste, preocupado realmente por esa situación. Y en eso estaba cuando se encontró con un hermano que también ya había salido antes de esa iglesia y le contó el problema. Entonces este hermano le dijo: tranquilo, Ramiro, tú has nacido en el corazón mismo de Jesucristo, en la eternidad. Esto fue una gran sorpresa para él, una revelación increíble que le dio su corazón de gozo y le dio la confianza que él necesitaba para salir de ese lugar y servir al Señor. Entonces, hermanos, vemos que la elección de Dios fue hecha en Cristo. Él estaba encomendado para redimir el pecado de la humanidad antes del tiempo, antes de que cualquier hombre pudiera hacer lo bueno o lo malo, para que la elección no sea por esfuerzo humano, sino por gracia. Eso es lo que Pablo nos muestra en Romanos 9 cuando habla de Jacob y Esaú. Fíjense bien, piensen. Este hecho nos permite ver que en realidad no existe un antes de Jesucristo, como nuestra cultura, nuestra sociedad piensa. Pues antes de Cristo no ha existido nada, no había nada. Es más, todo existe a partir de Cristo, como dice el Evangelio de Juan, acerca del Hijo de Dios, que ya estaba en el principio, y en el principio ya era Dios. Es en este principio que Dios hace todas las cosas y las hace en Cristo. Eso significa predestinación, del que nos habla el versículo 5. Es más, Dios en su amor nos predestinó para adoptarnos como a sus hijos mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido en nosotros, en el amado que es Cristo. Y esta elección significa que nos ha predestinado para que fuésemos miembros de una nueva familia, la familia de Cristo, para que seamos suyos por toda la eternidad. Veamos un ejemplo que puede clarificar este asunto en cuanto al tema de la elección. Cada año los diarios de circulación nacional publican las convocatorias para que los que quieran postularse a los institutos militares y policiales puedan participar de esa elección. Los postulantes deben someterse a pruebas físicas, psicológicas, de conocimiento, psicotécnicas, en fin, con el propósito de vencer y que los que logren alcanzar los mejores puntajes ingresen a esos institutos militares. No obstante, en Dios no es así. Dios nos ha elegido en Cristo, no por nuestros méritos, no por lo que somos, no por lo que tenemos, no por donde estamos, sino porque en su beneplácito Él decidió elegirnos. Y ese tema de la predestinación es un tema sumamente complicado para nuestras mentes. Y hay muchos cristianos que están cuestionando a Dios por este asunto, porque no coincide la idea de que seamos o que no tengamos que hacer nada para merecer la salvación. Quieren que Dios encaje en su concepto, en la lógica de su mente extremadamente limitada.
pero no podemos meter en la caída, y eso tenía que ser restaurado. Esta restauración solo es posible por medio de la redención que le ejecuta Dios el Hijo cuando se hace hombre. De eso vamos a hablar en el segundo punto, pero antes vamos a ver las implicaciones que nos deja este punto. Primero, todas las bendiciones espirituales proceden del Padre, descienden del cielo. Él les ha dado a los creyentes por gracia. No fue que Dios halló cosa buena en la persona para predestinarlo. No había mérito en nosotros. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de su gloria. No nos ha elegido por la posición que teníamos, ni el estatus, ni la profesión, ni la riqueza, sino porque Él se prometió a sí mismo rescatar para sí un pueblo por medio de Jesucristo. Segundo, es a través de la elección divina que somos predestinados para ser incorporados a la familia de Dios, dentro del cuerpo llamado Iglesia, apartados por Él para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, ¿estamos andando en pos de la santidad? ¿Queremos consagrarnos a Dios? ¿O nos estamos consagrando al mundo o a las cosas que hay en este mundo? Tercero, el ser elegidos por el Padre significa estar experimentando un anhelo creciente por la santidad y rechazar el pecado que asedia nuestro corazón. Cuarto, muchas personas piensan que son hijos de Dios solo por el hecho de ser seres humanos. Pero el texto nos está diciendo que Dios adopta hijos por medio de Jesucristo. Esto significa que no hay manera de que seas hijo de Dios, que no seamos hijos de Dios, sino por medio de Jesucristo. Y si Cristo no te ha redimido, no puedes ser hijo de Dios. Y de esto vamos a hablar en el segundo punto. Redimidos por el Hijo. Redimidos por Dios el Hijo. Leamos los versículos 7 al 12. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia que nos ha hecho abundar para con nosotros, en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar a Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Una vez que hemos visto cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo, ahora analizaremos cómo operó este misterio en la vida de la iglesia de Éfeso. Recordemos que los efesios estaban bajo la esclavitud de Satanás, adorando a los ídolos y entregándose a la idolatría y al ocultismo, sin Dios, sin esperanza en este mundo, perdidos en sus razonamientos, en su filosofía. Pero Dios, que es rico en misericordia, los alumbró con la luz del Evangelio. Esa luz que Dios había prometido que apenas Adán y Eva cayeron en el pecado, en el huerto del Edén. Y les dijo que iba a llegar el día en el que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Porque el pecado de entrar en el mundo trajo consigo la ruptura de la relación del hombre con Dios. Porque Dios, que es infinitamente santo, no tolera el pecado. Pero también rompió la relación del hombre con la mujer. Y afectó la relación del hombre con la naturaleza. Y al hombre consigo mismo. Y trajo la muerte eterna. Para cubrir el pecado, ese pecado que cometieron Adán y Eva, Dios mismo tuvo que sacrificar a un inocente,
en el huerto de Edén, derramando la sangre de un cordero sin mancha y vistiendo al hombre y a la mujer con su piel, lo cual es figura de Cristo y del ropaje del nuevo hombre en Cristo. Vemos cómo este sacrificio por el pecado es practicado por Abel, por Noé, por Abraham, quienes reconocían en sí mismos que eran pecadores y que, como vimos en la prédica de Job, requería ese reconocimiento de un encuentro personal con Dios. Vemos también en las Escrituras que el pueblo israelita consideraba la redención de diferentes maneras. Una de esas maneras era la figura del vengador, quien tenía por misión vengar la muerte de un pariente víctima de homicidio involuntario, así redimir la sangre del familiar fallecido. Sin embargo, el homicida podía refugiarse en una de las ciudades de refugio donde habitaban los levitas y evitar la muerte. Otra forma de redención era la que hacía un pariente cercano de una persona que había sido hecha esclava. Esta pagaba el precio por el rescate y la liberaba de la esclavitud. Esta era otra forma de redención. Otra forma de redención es la que vimos en el estudio del libro de Ruth. Y cómo Dios redimió la heredad de Noemí y tomó por mujer a Ruth, la moabita. Así también se podía redimir la vida de una persona o de un animal, porque estos estaban considerados los primogénitos al Señor, pero se podía redimir pagando el rescate al sumo sacerdote. Pero es Dios el Hijo, el Redentor por excelencia. Un ejemplo de ello es cuando Dios llama a su pueblo que estaba en Egipto para salir del yugo de la esclavitud. La última de las plagas fue la plaga de sangre. Vemos cómo tuvo que haber un derramamiento de sangre con la cual se pintó los dinteles de las puertas, los postes, a fin de que el ángel de la muerte no toque a los primogénitos de los israelitas, ni de aquellos que habían pintado los dinteles de sus puertas, causando gran destrozo y muerte en los egipcios. Y este hecho causó la liberación del pueblo de Dios, del pueblo israelita. Es un acto de redención. Entonces la idea de la redención es soltar o liberar. Dios había prometido un redentor quien liberaría al hombre de su principal problema, el pecado, que mantiene al hombre en esclavitud bajo su yugo, imposibilitado de hacer lo que quiere. Por ello la redención no consistió en solo pagar el precio del pecado, sino que la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y solo Cristo podía satisfacer esta demanda para soltar al hombre de la esclavitud y del poder del pecado. En sí, Dios perdonó los pecados de los santos desde antes de la fundación del mundo. Miren eso. Pero sin duda alguna fue la cruz del Calvario que se hace efectivo ese perdón. Pero ¿qué pecados perdonó antes de la fundación del mundo? Si en ese tiempo o en esa eternidad el creyente no había nacido. Es esta maravillosa obra del Padre, de parte del Hijo de Dios, que cuando se hizo hombre, vino a hacer la voluntad del Padre respecto a los redimidos. Él mismo señala en el Evangelio de Juan: ninguno de los que les diste se ha perdido. Por esa obra de la salvación su pueblo tuvo un alto precio, pero esa obra de salvación su pueblo tuvo un alto precio. Él tuvo que dar su vida, tuvo que morir en la cruz del Calvario, fue humillado hasta lo sumo. Pero en su resurrección también fue exaltado y nos dio el perdón de todos los pecados, presentes, pasados, futuros. Todo ha sido perdonado en la eternidad. Estos pecados han sido olvidados por completo por Dios. Por eso en el Salmo 103:2 exclama el salmista:
Como está lejos del oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y en Isaías 44, 22 señala: ha disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Y en Jeremías 31, 34: pues perdoné su maldad y de él no recordaré más su pecado. Por ello, el Padre exclama respecto a Jesucristo: este es mi Hijo amado, porque Él es el amado. En Él no se encontró pecado, y es Él en el que tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Esto nos muestra una estrechísima conexión que existe entre Dios Padre y el Dios Hijo en la obra de redención. Por eso Dios derrama su gracia sobre nosotros, por medio del amado, porque es Él en quien tenemos el perdón de nuestros pecados, en quien se ha derramado toda la bendición para con nosotros, el que nos compró con su sangre preciosa. Por eso el apóstol Pablo exclama: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso denota que está completamente agradecido por el regalo de la salvación, por tan grande obra de amor. Por eso los creyentes le alaban y dan gloria a su nombre, y eso se extiende también al cielo. Por eso los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, puestos sus mentes y su corazón en la infinita grandeza de su sacrificio, exclaman: digno eres, porque fuiste inmolado y has adquirido para Dios con tu misma sangre hombres de toda tribu, lengua y nación. Y a eso se suman en adoración los millares de miles de ángeles, en un indescriptible jubiloso coro, alzando sus voces en inigualable adoración, exclamando: digno es el Cordero que ha sido inmolado. En la carta a los Efesios capítulo 2 observamos por qué existe esta exclamación. Porque esta obra es maravillosa. Cuando Pablo dice: y os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué maravilloso, hermanos. Qué glorioso. Nuestro Señor libertándonos del pecado, redimiéndonos para su gracia, redimiéndonos para Él, para que seamos un pueblo santo, librándonos del poder del enemigo. Él perdonó todas las abominaciones de los efesios, según las riquezas de su gracia. Pero, ¿cómo es esto de las riquezas de su gracia? ¿A cuánto puede extender la riqueza de la gracia de Dios? ¿A cuánto extendería las riquezas de la gracia de cualquier otra persona? Veamos un ejemplo. Supongamos que 2 personas son invitadas para donar algo de sus riquezas para un buen propósito, en un buen fin. Y el primero da menos de lo que se espera, mucho menos de sus riquezas, mucho menos de lo que tiene. Pero el otro da conforme a su riqueza, da abundantemente, da generosamente, porque entiende que es para una buena obra. Dios hizo eso y mucho más, como dice Pablo en Romanos 8. No es que atimó a su propio Hijo, sino que lo dio por rescate, lo entregó por todos nosotros. A eso se refiere el misterio de su voluntad. Dios le reveló a Pablo este misterio según su beneplácito, y Pablo a su vez lo dio a conocer a los efesios cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, el cual se había propuesto en sí mismo. Y esto nos lleva a pensar en cómo Dios, antes de la fundación del mundo, propuso no solo crear, sino también redimir por medio de la sangre de su Hijo. Por eso las Escrituras dicen que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, que sin el pago de un rescate no hay redención. Los efesios estaban en total esclavitud en las tinieblas del pecado, sin poder liberarse a sí mismos. Por esa razón fue necesario que alguien más poderoso, superior a los poderes,
de las tinieblas los liberara. Lo mismo que pasó cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, para ser liberados de las manos del faraón. Alguien más poderoso tuvo que intervenir. Nuestro texto, en el versículo 10, nos dice que esta redención no se limita a los seres humanos, sino que alcanza a todas las cosas creadas. John Stott, en su comentario a la carta a los Efesios, dice que esta reunión incluye a los creyentes vivos y muertos, a la iglesia en la tierra y a la iglesia en el cielo. Pero todas las cosas implican una redención cósmica. Recordemos todo lo que el pecado ha roto, por ejemplo. La relación del hombre y Dios. Esa relación quedó rota, es restaurada por Cristo. La relación entre los seres humanos es restaurada por Cristo. Y la tierra que fue maldecida por el pecado será restaurada mediante Cristo. Todo va a ser restaurado por Cristo. Todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. El plan del rescate de Dios es que todas las cosas que fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo estarán finalmente unidas bajo su autoridad. El plan de salvación de Dios debía ser dado a conocer a fin de que fuese aceptado por fe en Jesucristo, puesto que es por medio de la fe en Él que los hombres hemos de ser salvos. El cumplimiento del tiempo comenzó con el nacimiento del Señor Jesucristo y no llegará hasta el fin, hasta que todas las cosas le sean sujetas al Señor en su glorioso regreso. Por eso el versículo 10 señala: con miras una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra en Él. Es importante mencionar que en los días de Pablo, ciertos cultos obligaban a sus devotos a hacer tremendos juramentos en sentido de no revelar sus secretos. Aún hoy en día existen sectas que exigen a sus miembros hacer promesas similares bajo pena de duras sanciones e incluso su expulsión en caso de incumplimiento. Sin embargo, fue la voluntad del Padre revelar a su Hijo el más sublime de los secretos, y que éste fuese publicado en los cuatro vientos y que penetrase profundamente en el corazón de los creyentes para que tengan vida, y esta vida sea una vida eterna. Ahora, ¿qué implica esto para nosotros? Que nuestra relación, que estaba rota con Dios por causa del pecado, es restaurada por gracia cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Que cuando Cristo nos redime, no solo se restaura nuestra relación con Dios, sino que se restauran todas nuestras relaciones rotas. Aquí debemos preguntarnos: ¿nuestras relaciones rotas por el pecado están siendo restauradas por Cristo? Esto trae la redención de Cristo, la restauración. ¿Y estamos experimentando la redención? Debemos examinarnos si estamos en Jesucristo, si Él es nuestro Señor y Salvador y el tesoro de nuestra vida, en quien ponemos nuestra confianza. Esta redención implica que fuimos emancipados de la maldición, es decir, de la culpa y del castigo y del poder del pecado, para ser llevados a una restauración a la verdadera libertad en Cristo, teniendo ahora el Espíritu Santo como sello, la garantía de esta redención. Y de esto hablaremos en nuestro tercer punto: sellados en el Espíritu Santo. Vamos a leer nuestros versículos 13 y 14, el capítulo 1 del libro de Efesios, la carta de Efesios. Y el texto dice así: tened también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios, para la alabanza de su gloria. Veamos una ilustración.
En la antigüedad, la correspondencia que se enviaba de un lugar a otro tenía necesariamente que contener un sello. Eso significaba que ese sello postal no podía ser quebrantado, porque eso constituía la marca de seguridad que garantizaba que el contenido de esa carta, de esa correspondencia, era verdadero. Así la redención que hace Cristo en el creyente tiene que ser asegurada, y esa seguridad se encuentra en el sello del Espíritu Santo, que demuestra que los creyentes son propiedad de Dios, al igual que los creyentes de ellos. Pero, ¿cuándo los efesios pasaron a ser propiedad de Dios? ¿En qué momento? Pues bien, ellos ya habían sido elegidos en la eternidad. Sin embargo, cuando los efesios escucharon el Evangelio de Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo, pasando a ser propiedad del Señor. Si recuerdan el relato del libro de los Hechos, cuando Pablo vuelve para quedarse en Efeso por 3 años, se encuentra con 12 discípulos que no habían recibido el Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les habló, diciendo que el bautizo de Juan era de arrepentimiento, y exhortaba al pueblo a que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Esto indica que el Espíritu Santo se recibe al momento en que uno cree en Cristo. Es decir, creer en el Evangelio porque el Evangelio es poder para la salvación, como dice Romanos 1:16. Y esto es algo que no debemos de perder de vista. Por su fe en Cristo, los efesios fueron sellados con el Espíritu Santo como garantía de la redención y salvación. Por eso Pablo recuerda a los efesios que fueron adquiridos para Dios por medio de la fe, al haber creído el mensaje de la salvación. De esto hace mención el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículo 19. Todos los que habitan en la provincia de Asia oyeron la palabra del Señor, así judíos como griegos. Ese oír del Evangelio era necesario, a fin de que pudieran ser salvos. Y los efesios habían escuchado atentamente el mensaje de la verdad, que les revelaba, por medio del Espíritu Santo, la verdadera condición del hombre, y los redarguía de su pecado. Y los ojos de los efesios fueron abiertos a una nueva realidad espiritual, el Evangelio de la salvación. Por eso Pablo dice, fuisteis sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora bien, un sello en la antigüedad no se estampaba, sino que se fijaba o se ataba a un objeto y se usaba para garantizar el carácter auténtico. Esto demostraba seguridad de que el remitente escribió el documento y que ese era fidedigno. Cuando los efesios escucharon el Evangelio y creyeron el mensaje de la salvación en Cristo, se les otorgó este sello, el Espíritu Santo, para que tuvieran el poder de luchar contra el pecado, porque Él es también la fuente de santidad para todos los creyentes. Santidad que en el caso de los efesios se estaba expresando no solo por la disposición de sus corazones, sino también por medio de sus palabras y hechos de amor, obrando en sus corazones el Espíritu Santo, cumpliendo así la promesa realizada por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, que dijo: pediré al Padre que os envíe otro Consolador, es decir, al Espíritu Santo, el cual da testimonio de Jesucristo y mora en el creyente. Dios deposita su Espíritu en los corazones de sus hijos y se obliga a sí mismo a otorgar a los creyentes la salvación, como una seguridad garantía de la gloria de Dios que ha de venir, gloria que se hará presente en la gran consumación de todos los tiempos, en el instante en el que Cristo regrese. Y una evidencia de que mora en nosotros es que el Espíritu Santo santifica al creyente y le llena de su fruto, que es amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Virtudes que no dejan al creyente estar ocioso y sin fruto.
Este es el verdadero conocimiento en Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo del creyente para manifestar la presencia de Dios en el mundo y en especial en la iglesia. Es decir, la manifestación primaria de la presencia de la Trinidad en nosotros es el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo nos da vida eterna por la obra de Cristo y nos habilita para poder vivir y sentir. Es la tarea de Dios, el Espíritu Santo, dar y sostener la vida de todas las criaturas. Jesús dijo a Nicodemo: lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Y de la misma forma vemos que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y Pablo en la carta a los Romanos 8 nos explica: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. Es por medio de Dios, Espíritu Santo, que el creyente tiene el poder para servir en la iglesia, en los diferentes ministerios. El Espíritu Santo es también quien dio poder para predicar a la naciente iglesia, de tal manera que los discípulos, llenos del Espíritu Santo, proclamaban la palabra con valor y con gran poder. Porque el Espíritu Santo habla por medio del mensaje del Evangelio, anunciando eficazmente al corazón de las personas el mensaje de la salvación, y los convence de pecado, limpia el pecado, los santifica, los convence de justicia, de juicio, y produce crecimiento en la santidad de la vida del creyente, y da muerte a los malos hábitos que hay en el cuerpo. Así también el Espíritu Santo revela las palabras de Dios y nos ayuda en oración, clamando con gemidos indecibles. Y clama: Abba, Padre, garantizando la comunión eterna con Dios. Él también guía y dirige al pueblo, da una dirección diaria conforme a la palabra de Dios, para no ser guiados por la naturaleza del pecado. Nos da seguridad de que somos hijos de Dios y nos da evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos enseña e ilumina, como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo les enseña todas las cosas y Él les hará recordar todo lo que les ha dicho. Él los guiará a toda la verdad. Por último, el Espíritu Santo unifica, tal como lo hizo en Pentecostés. El Espíritu Santo creó una nueva comunidad, una nueva humanidad, reunida en la iglesia, marcada con una unidad sin precedentes, uniendo a judíos y a gentiles. Y es en la iglesia que por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, en una misma comunión, siendo edificados juntamente para hacer morada de Dios por el Espíritu Santo, y exhortando a mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, como señala la carta a los Efesios. Esa obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que somos la posesión adquirida por Dios. Por ello el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. Y nosotros también podemos decir: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por habernos adquirido como posesión suya para la alabanza y gloria de su nombre, conforme al maravilloso plan de la salvación, que ha sido trazado en la eternidad desde antes de la fundación del mundo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, involucrados en unidad, obrando el maravilloso plan de la salvación desde sus roles. Dios Padre eligiendo para su gloria, Cristo redimiéndonos de nuestros pecados y adquiriéndonos como herencia para Dios, y Dios Espíritu Santo sellándonos como garantía de esa propiedad, la Trinidad obrando en la maravillosa declaración del eterno propósito de Dios en Cristo, manifestada en su iglesia, propósito que es la de redimir para sí un pueblo que le alabe y le glorifique por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. ¿Qué implicaciones nos da este pasaje? Dios nos ha adquirido como posesión suya, con la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario,
por lo que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como propiedad suya. Por eso Pablo, como hemos visto en estos 3 puntos, no deja de dar gracias a Dios en la alabanza. Nosotros estamos igual de agradecidos por el maravilloso plan de salvación que obró en favor nuestro, rescatándonos de la manera de vivir y dándonos vida. El sello del Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación y del cambio que se nos produce en nosotros, en el nuevo hombre interior, en el que el Espíritu Santo nos santifica, capacita, guía y unifica en la iglesia, lo que nos lleva a dar gloria a Dios y a bendecir su nombre cada día. ¿Estamos andando así? ¿Estamos glorificando a Dios cada día? La Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos en el plan de salvación. Lo elige, lo redime y le da la garantía de la salvación, operando en el plan de la salvación de una manera conjunta desde sus roles. En la Trinidad hay unidad y diversidad. Lo mismo nos ha conferido como iglesia. La pregunta es si estamos trabajando en forma unida y diversa, sirviendo en el beneficio de la iglesia. Hermano, no quiero que nos demos por sentado que hemos sido elegidos por Dios y redimidos por Jesucristo, si en nuestra vida no estamos viendo el fruto del Espíritu Santo. Quiero que pensemos realmente en Él, en nuestro Señor y Salvador. Se ha derramado su gracia sobre nosotros, como lo hizo los creyentes de Éfeso. Pensemos si estamos abundando en alabanza por tan grande salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Si no es así, te invito a que creas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y oremos a Dios Padre para que derrame sobre ti su gracia y seas sellado con el Espíritu de la promesa. Dios guarde nuestros corazones y nos llene de toda gracia, paz y amor. Oremos.